Dicen que la intuición de una mujer nunca falla, y tenían razón, yo lo sabía. En el fondo de mi corazón siempre lo supe, pero no quería ver, no quería aceptar que el hombre con el que llevaba 18 años de casada me estaba traicionando. Hasta que una noche su teléfono cambió todo, él estaba dormido, roncaba como siempre, ajeno al mundo, ajeno a mí. Su celular vibró en la mesita de noche, una vez, dos veces, tres veces. No sé qué me impulsó a tomarlo, quizás el destino, quizás el hartazgo, quizás esa vocecita interior que llevaba meses gritándome que algo estaba mal. Lo desbloqueé, conocía su contraseña, era nuestro aniversario de bodas, irónico, ¿no? Y ahí estaban cientos de mensajes, con ella, con su amante, te amo, mi vida. Pronto estaremos juntos, ya no aguanto vivir con ella. Pronto me divorcio y la casa será nuestra. La casa, mi casa, la casa que yo había pagado con mi trabajo durante 15 años, la casa que estaba a nombre de los dos solo porque él me convenció de que así era mejor para el matrimonio. Sentí que el mundo se derrumbaba, que el piso se abría bajo mis pies, que todo lo que creía real era una mentira, pero no lloré. No grité, no lo desperté para reclamarle, no, yo hice algo mucho mejor, cerré el teléfono, lo puse exactamente donde estaba, me acosté a su lado como si nada hubiera pasado, y mientras él dormía plácidamente soñando con su amante, yo planeé mi venganza. Al día siguiente, mientras él se iba a trabajar, yo fui a ver a un abogado, y esa misma tarde la casa ya estaba solo a mi nombre. Él no lo supo hasta semanas después, cuando ya era demasiado tarde. ¿Quieren saber cómo lo hice? ¿Quieren saber qué pasó cuando él descubrió que la casa que le prometía a su amante ya no era suya? Esta es mi historia, la historia de cómo una traición me convirtió en la mujer más inteligente que mi esposo jamás conoció. Pero antes de continuar, quiero pedirles algo. Si les gusta este tipo de historias, suscríbanse al canal y denle me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir trayendo más contenido como este. Ahora sí, déjenme contarles desde el principio cómo conocí a Eduardo, cómo me enamoré perdidamente de él y cómo ese amor casi me destruye. Tenía 23 años cuando conocí a Eduardo. Era una mujer llena de sueños. Acababa de terminar mi carrera de arquitectura en la universidad pública. No teníamos dinero para escuelas privadas, pero eso nunca me detuvo. Fui la mejor de mi generación, medalla de honor. Mis padres lloraron de orgullo el día de mi graduación. Mi papá era mecánico. Tenía un pequeño taller en el barrio donde crecí. Mi mamá vendía comida los fines de semana para ayudar con los gastos. Entre los dos, con mucho sacrificio, me dieron la educación que ellos nunca tuvieron. Mija, tú vas a ser alguien en la vida, me decía mi mamá mientras me peinaba para ir a la escuela. Vas a tener todo lo que nosotros no pudimos darte. Y yo le creí. Trabajé duro, estudié hasta la madrugada, me privé de fiestas, de novios, de diversión, todo por cumplir ese sueño de ser profesionista. Cuando me gradué, conseguí trabajo en un despacho de arquitectura pequeño pero prestigioso. Ganaba poco, pero era un comienzo. Estaba feliz, independiente, lista para comerme el mundo. Eduardo llegó un martes de marzo. Era contador. Trabajaba para una empresa que estaba construyendo un edificio de oficinas y nuestro despacho estaba a cargo del proyecto. Él venía a revisar presupuestos, a verificar que los números cuadraran, alto, moreno, con unos ojos cafés que parecían ver directo al alma, vestía trajes impecables que olían a loción cara. Tenía 28 años y ya era supervisor en su empresa, ambicioso, seguro de sí mismo, todo lo que yo admiraba en un hombre. Tú eres la arquitecta del proyecto, me preguntó el primer día, mirándome de arriba abajo. Soy una de las arquitectas. La más nueva, respondí intentando parecer profesional, pues para ser la más nueva tu trabajo es el mejor que he visto. Me sonrojé. Nadie me había halagado así. Empezamos a trabajar juntos, reuniones interminables donde yo explicaba los planos y él verificaba los costos, almuerzos rápidos en la cafetería de enfrente, conversaciones que empezaban sobre trabajo y terminaban sobre nuestras vidas. Me contó que venía de una familia humilde,
como yo, que se había pagado la carrera trabajando de día y estudiando de noche, que soñaba con tener su propia empresa algún día. Quiero ser alguien, Mariana. Quiero demostrarle al mundo que un hijo de nadie puede llegar a ser alguien importante. Sus palabras resonaban con las mías. Éramos iguales, dos personas luchando por salir adelante, por construir algo mejor. El proyecto duró 6 meses. 6 meses viéndonos casi todos los días, 6 meses de miradas que duraban más de lo necesario, de roces accidentales, de manos sobre los planos, de tensión que se acumulaba como una bomba a punto de explotar. El último día del proyecto, Eduardo me invitó a cenar para celebrar que lo logramos, dijo con esa sonrisa que me derretía. Fuimos a un restaurante pequeño pero acogedor, velas en las mesas, música suave de fondo, vino tinto que nos soltó la lengua y el corazón. Mariana, necesito decirte algo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Estos 6 meses han sido los mejores de mi vida, y no por el proyecto, por ti. No supe qué responder. Él tomó mi mano sobre la mesa. Sé que somos colegas, sé que apenas nos conocemos, pero nunca había sentido esto por nadie. Quiero conocerte más, quiero estar contigo. Esa noche nos besamos por primera vez, bajo las estrellas, en el estacionamiento del restaurante, como dos adolescentes enamorados. Y así empezó todo, lo que yo creía que sería el amor de mi vida, lo que resultó ser la peor decisión que jamás tomé. Eduardo y yo nos casamos un año después de conocernos. Fue una boda sencilla. Mis padres no tenían dinero para grandes lujos, y yo no quería endeudarlos. Nos casamos en el jardín de una tía, con 50 invitados, comida casera y un pastel que mi mamá horneó con sus propias manos. Eduardo no se quejó. Al contrario, no necesitamos una boda millonaria para ser felices, me dijo mientras bailábamos nuestro primer vals. Solo nos necesitamos el uno al otro. Lo amé tanto en ese momento. Sentía que había encontrado a mi alma gemela, un hombre que me valoraba por quien era, no por lo que tenía. Los primeros años fueron difíciles pero hermosos. Vivíamos en un departamento pequeño rentado, un cuarto, una cocinita, un baño que apenas cabía una persona, pero era nuestro primer hogar. Yo trabajaba en el despacho de arquitectura, él seguía en la empresa de contabilidad. Entre los dos ganábamos lo justo para pagar la renta, la comida y ahorrar un poquito cada mes. Un día vamos a tener una casa propia, me prometía Eduardo por las noches, con jardín, con espacio para los niños, todo lo que soñamos, los niños, ese era nuestro plan. Primero estabilizarnos económicamente, luego formar una familia, 2 hijos, un niño y una niña. Ya hasta teníamos los nombres escogidos, pero los hijos nunca llegaron. Lo intentamos durante años, nada. Los doctores dijeron que yo tenía un problema hormonal que dificultaba el embarazo. No imposible, pero muy difícil. Podemos seguir intentando, me dijo el especialista. Hay tratamientos, es cuestión de paciencia, pero la paciencia de Eduardo se agotó. Quizás no estamos destinados a ser padres, me dijo un día con frialdad. Quizás deberíamos aceptarlo y seguir adelante. Me dolió mucho. Yo soñaba con ser madre, pero acepté su decisión porque lo amaba, porque creía que nuestro amor era suficiente. A los 5 años de casados, mi carrera despegó. Un proyecto que diseñé ganó un premio nacional. Mi nombre apareció en revistas de arquitectura. Las ofertas de trabajo empezaron a llegar. Me ofrecieron ser socia en un despacho más grande, con mejores clientes, con mejor sueldo. Acepté y mi vida cambió. De pronto ganaba 3 veces más que Eduardo. Al principio, él fingía estar feliz por mí. ¡Qué orgullo, mi amor! Te lo mereces. Pero con el tiempo noté un cambio, una tensión, una incomodidad cada vez que yo mencionaba mi trabajo, mis proyectos, mis logros. ¿Otra vez vas a trabajar hasta tarde?, me reclamaba. Es un proyecto importante, Eduardo. Estamos en fecha de entrega. Siempre hay un proyecto importante, siempre hay una excusa. Las peleas empezaron, pequeñas al principio, grandes después. Él decía que yo me creía mucho, que el éxito se me había subido a la cabeza, que ya no era la misma mujer humilde con la que se había casado. Yo decía que él estaba celoso, que no soportaba que yo ganara más que él, que su ego de hombre no aguantaba tener una esposa exitosa.
Quizás los dos teníamos razón, quizás los dos estábamos equivocados, pero a pesar de las peleas, seguíamos juntos, por costumbre, por comodidad, por miedo a estar solos. A los 8 años de matrimonio compramos la casa, yo la encontré, yo la escogí. Yo pagué el enganche con un bono que recibí del trabajo, pero Eduardo insistió en que las escrituras estuvieran a nombre de los dos. Somos esposos, Mariana. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Así debe ser. Acepté, porque confiaba en él, porque jamás imaginé que esas escrituras se convertirían en el arma que él usaría en mi contra años después. La casa era hermosa, 2 pisos, 3 recámaras, jardín con espacio para la alberca que nunca construimos, una cocina amplia donde yo preparaba cenas que él cada vez llegaba más tarde a comer. Es el trabajo, mi amor. Estoy buscando un ascenso. Le creí. Por años le creí cada mentira que salía de su boca, hasta que dejé de creerle. Dicen que el esposo es siempre el último en enterarse. Pero en mi caso, creo que yo lo sabía. En algún lugar profundo de mi ser yo lo sabía. Solo que no quería verlo. No quería aceptar que mi matrimonio era una farsa. Las señales estaban ahí, claras como el agua, pero yo preferí cerrar los ojos. La primera señal fue el gimnasio. Eduardo nunca había sido de hacer ejercicio. En 15 años de conocerlo, jamás lo vi pisar un gimnasio. De pronto, a los 43 años, se obsesionó con su cuerpo. Quiero estar saludable, me decía. A nuestra edad hay que cuidarse. Empezó a ir todos los días, antes del trabajo. Llegaba a casa sudado con los músculos marcados, sonriendo de una manera que no le veía en años. Bajó 10 kilos en 3 meses. Se compró ropa nueva, más ajustada, más juvenil. Empezó a usar colonias diferentes, caras, con olores que yo no había escogido. ¿Desde cuándo usas esa loción?, le pregunté una noche. Me la regalaron en la oficina. ¿No te gusta? No es tu estilo. Quizás mi estilo está cambiando. La segunda señal fue el teléfono. Antes, Eduardo dejaba su celular en cualquier parte, en la mesa, en el sillón, en la cocina. No le importaba si yo lo veía, si lo tocaba, si revisaba sus mensajes. De pronto, el teléfono se volvió extensión de su cuerpo. Lo llevaba a todos lados, al baño, a la cocina, a la cama. Dormía con él debajo de la almohada, como si guardara secretos de estado. ¿Por qué no dejas el teléfono un rato?, le decía durante las cenas. Es del trabajo, estoy esperando un mensaje importante. Siempre era del trabajo, siempre había un mensaje importante, siempre había una excusa. La tercera señal fueron las llegadas tarde. Eduardo siempre había sido puntual. Llegaba a casa a las 7 de la noche, cenábamos juntos, veíamos televisión, nos íbamos a dormir. De pronto empezó a llegar a las 9, luego a las 10, luego a las 11. Tuvimos una junta que se alargó. El jefe nos invitó a cenar. Había mucho tráfico, las excusas cambiaban, pero el patrón era el mismo. Cada vez más tiempo fuera, cada vez menos tiempo conmigo. La cuarta señal fue el sexo, o más bien la falta de él. Nunca habíamos sido la pareja más apasionada del mundo, pero teníamos intimidad, 1 o 2 veces por semana. Normal para un matrimonio de tantos años. De pronto, Eduardo dejó de tocarme. Estoy cansado, me duele la cabeza. Mañana madrugo. Semanas enteras sin que me mirara con deseo. Meses enteros durmiendo lado a lado como dos extraños. Yo empecé a creer que el problema era yo, que ya no era atractiva, que los años me habían pasado factura. Me miraba al espejo buscando defectos. Me comparaba con mujeres más jóvenes. Me odiaba por no ser suficiente. No sabía que el problema no era yo, era ella. Mi amiga Patricia fue la primera en decírmelo directamente. Estábamos tomando café un sábado por la tarde. Ella estaba extraña, nerviosa, evitaba mirarme a los ojos. Mariana, necesito decirte algo, pero no sé cómo. ¿Qué pasa, Pati? Me estás asustando. Es sobre Eduardo. Mi corazón se detuvo. ¿Qué pasa con Eduardo? Mi esposo lo vio el viernes pasado, en un restaurante del otro lado de la ciudad. ¿Y? Tal vez tenía una cena de trabajo. No estaba solo, Mariana. Estaba con una mujer joven, y no parecía una cena de trabajo. Me quedé helada. El café se enfrió en mis manos mientras Patricia me describía lo que su esposo había visto. Eduardo tomado de la mano con una mujer, besándola, riéndose con ella de una manera que ya no se reía conmigo.
Debe haber una explicación, le dije con la voz temblorosa. Mariana, amiga, abre los ojos. Pero no los abrí, no esa noche, no esa semana, no ese mes. Preferí creer que Patricia estaba equivocada, que su esposo había visto mal, que Eduardo jamás me haría algo así, hasta que vi los mensajes con mis propios ojos. Era un jueves por la noche. Eduardo había llegado tarde, como siempre. Cenó en silencio, respondiendo mensajes en su teléfono entre bocado y bocado. Apenas me miró, apenas me habló. Estoy agotado, dijo levantándose de la mesa. Me voy a dormir. Se fue a la recámara. Yo me quedé recogiendo los platos, lavando los trastes, limpiando la cocina, sola, como todas las noches. Cuando subí, él ya estaba dormido. O eso creía yo. Me acosté a su lado, cerré los ojos, intenté dormir, pero algo me mantenía despierta, esa vocecita en mi cabeza que no se callaba, esa intuición que llevaba meses ignorando. Entonces escuché la vibración. El teléfono de Eduardo estaba en la mesita de noche. Vibró una vez, dos veces, un mensaje tras otro. ¿Quién le escribe a las 11 de la noche? Me quedé quieta, escuchando su respiración, esperando a que estuviera profundamente dormido. 15 minutos después me atreví. Me levanté con cuidado, tomé el teléfono. Me fui al baño. Cerré la puerta con seguro. Las manos me temblaban mientras ingresaba la contraseña. 15 de marzo de 2006, nuestro aniversario de bodas. Qué ironía más cruel. El teléfono se desbloqueó, abrí WhatsApp y ahí estaba, el primer chat, con un corazón rojo al lado del nombre. Es Sofía, Sofía, así se llamaba, la mujer que me estaba robando el marido. Abrí la conversación y lo que vi me destrozó el alma. Miles de mensajes, fotos, audios, videos, meses y meses de conversaciones que contaban una historia paralela a mi matrimonio. Buenos días, mi amor. Soñé contigo. Te extraño, no aguanto estar lejos de ti. Eres el hombre de mi vida. Eran de ella. Declaraciones de amor que yo ya no recibía, y las respuestas de él eran peores. Tú eres todo para mí, mi vida. Pronto vamos a estar juntos, te lo prometo. Ya no soporto vivir con ella. Es un martirio. Un martirio. Yo era un martirio. 18 años de matrimonio reducidos a esa palabra. Seguí leyendo, buscando más dolor, alimentando la herida. Mi amor, ¿cuándo nos vamos a vivir juntos? Pronto, mi vida. Estoy arreglando lo del divorcio. ¿Y la casa? La casa va a ser nuestra. Yo la voy a pagar y tú la vas a decorar como quieras. Mi casa que yo había pagado, mi casa que yo había escogido, mi casa que él le estaba prometiendo a otra mujer. La sangre me hervía, las lágrimas rodaban por mis mejillas, las manos me temblaban de rabia, pero seguí leyendo. Encontré fotos de ella, joven, bonita, delgada, todo lo que yo ya no era. Encontré fotos de ellos juntos, en restaurantes, en hoteles, en la playa, lugares donde él me decía que iba por trabajo. Encontré audios donde ella gemía su nombre, videos que no pude terminar de ver porque el asco me ganó. Y encontré fechas. El primer mensaje era de hace 14 meses, 1 año y 2 meses de engaño, 1 año y 2 meses de mentiras, 1 año y 2 meses de hacerme sentir loca por sospechar. El último mensaje era de esa noche, hace apenas 2 horas. Buenas noches, mi rey, sueña conmigo, te amo más, mi vida, pronto me divorcio y la casa será nuestra, la casa será nuestra. Esas 5 palabras sellaron su destino. Cerré el teléfono, lo puse exactamente donde estaba, volví a la cama, me acosté a su lado. Eduardo seguía dormido, roncando, tranquilo, soñando quizás con ella, y yo me quedé despierta toda la noche, con los ojos secos, con el corazón roto, pero con la mente más clara que nunca. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a suplicar, iba a actuar. A la mañana siguiente me levanté antes que Eduardo, preparé el desayuno como todos los días. Café, huevos, fruta, todo servido en la mesa cuando él bajó. Buenos días, le dije con una sonrisa falsa. Buenos días, respondió sin mirarme, concentrado en su teléfono. Lo observé comer, masticando mis huevos mientras probablemente le escribía a ella, bebiendo mi café mientras planeaba quedarse con mi casa. Hoy tengo una junta importante, me dijo levantándose. Probablemente llegue tarde. Está bien, mi amor, que te vaya bien. Me dio un beso en la frente, un beso vacío, un beso de costumbre, y se fue.
En cuanto escuché el carro alejarse, entré en acción. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá. Mija, ¿qué pasa? Son las 7 de la mañana. Mamá, necesito contarte algo, pero necesito que me escuches sin interrumpir. Le conté todo, los mensajes, la amante, los planes de Eduardo para quedarse con la casa. Mi mamá escuchaba en silencio, con la respiración agitada. Ese desgraciado, dijo finalmente, después de todo lo que has hecho por él. Mamá, no quiero lágrimas ni lamentos, quiero soluciones. Necesito un abogado, uno bueno. El hijo de doña Rosario es abogado, especialista en divorcios. Dicen que es muy bueno. Consígueme su número, hoy mismo. Lo segundo que hice fue buscar todos los documentos financieros de la casa. Las escrituras estaban a nombre de los dos, pero yo tenía algo que Eduardo olvidó, los recibos originales. El enganche lo pagué yo con un bono de mi trabajo. Tenía el recibo bancario con mi nombre. Los primeros 5 años de hipoteca los pagué yo. Eduardo estaba ahorrando para su negocio. Tenía todos los comprobantes. Los últimos 3 años los pagamos entre los dos. Pero yo tenía pruebas de que mi aportación era el 70%. En total, yo había pagado el 85% de esa casa. Eduardo solo el 15%, y sin embargo, las escrituras decían 50-50, pero eso iba a cambiar. A las 10 de la mañana me reuní con el licenciado Ramírez en su oficina. Era un hombre de unos 50 años, canoso, serio, con cara de haber visto los peores divorcios de la humanidad. Señora Mariana, cuénteme su situación. Le conté todo, sin llorar, sin dramatizar, solo los hechos. El abogado escuchaba tomando notas. Cuando terminé, se recargó en su silla y me miró fijamente. Señora, tengo buenas y malas noticias. Empiece con las malas. Las escrituras están a nombre de los dos. En un divorcio normal, la casa se dividiría 50-50, sin importar quién pagó qué. Mi corazón se hundió. ¿Y las buenas? Las buenas es que hay una forma legal de cambiar eso. Si podemos comprobar que usted pagó la mayoría y si actuamos antes de que él presente la demanda de divorcio, podemos proteger sus intereses. ¿Cómo? Su esposo cometió un error. Él piensa que la casa está segura porque está a nombre de los dos, pero hay una figura legal que se llama liquidación de sociedad conyugal. Si usted la solicita primero y presenta las pruebas de pago, un juez puede determinar que la casa le pertenece mayoritariamente a usted. ¿Y eso se puede hacer sin que él lo sepa? El abogado sonrió. Se puede iniciar el proceso, sí. Él se enterará eventualmente, pero para entonces la casa ya estará protegida. ¿Qué necesita de mí? Todos los comprobantes de pago, estados de cuenta, recibos, todo lo que demuestre que usted pagó la casa, y necesito que actúe normal con él, que no sospeche nada. ¿Puede hacerlo? Lo miré directamente a los ojos. Licenciado, llevo 18 años actuando como si mi matrimonio fuera feliz. Puedo fingir unas semanas más. Esa misma tarde, junté todos los documentos, copié los mensajes del teléfono de Eduardo como evidencia de infidelidad. Fotografié todo, guardé respaldos en 3 lugares diferentes, y esa noche, cuando Eduardo llegó tarde, oliendo a perfume de mujer, yo lo recibí con una sonrisa. ¿Cómo te fue, mi amor? Bien, cansado, pero bien. Te preparé tu cena favorita. Me miró sorprendido. ¿En serio? ¿Por qué? Porque te quiero. Mentí, porque después de tantos años, a veces se me olvida demostrártelo. Eduardo sonrió, una sonrisa de culpa mal disimulada. Gracias, mi amor, eres la mejor. Sí, pensé mientras lo veía comer, soy la mejor. Y tú vas a descubrirlo muy pronto. Las siguientes 3 semanas fueron las más difíciles de mi vida. Tuve que actuar normal, sonreír cuando quería gritar, besar a un hombre que me daba asco, dormir junto a un extraño que planeaba destruirme, pero lo hice. Por la casa, por mi futuro, por mi dignidad. Mientras tanto, el licenciado Ramírez trabajaba en silencio. Presentamos la solicitud de liquidación de sociedad conyugal. Adjuntamos todas las pruebas de pago. Yo había pagado 2.800.000 de los 3.300.000 que costó la casa. Eduardo solo 500.000. El juez revisó el caso y falló a mi favor. La casa, que estaba 50-50, ahora estaba 85-15. Yo tenía el 85%, Eduardo solo el 15%, pero eso no era suficiente. Licenciado,
Quiero la casa completa. No quiero compartir ni un metro cuadrado con ese hombre. Hay una forma, me dijo el abogado. Puede comprarle su parte. El 15% de la casa son aproximadamente $500,000. Si le ofrece esa cantidad, él tiene que aceptar o ir a juicio. Y si va a juicio, perderá. Las pruebas están de su lado. Además, tenemos evidencia de infidelidad. En México, la infidelidad aún es causal de divorcio, con consecuencias económicas. Él no querrá ir a juicio. Saqué $500,000 de mis ahorros, dinero que había guardado durante años para nuestra vejez, dinero que ahora usaría para liberarme. El licenciado Ramírez preparó los documentos, un contrato de compraventa donde yo adquiría el 15% restante de la casa. Y entonces llegó el momento de la verdad. Era un viernes por la tarde. Eduardo estaba en casa viendo televisión cuando llegó el notificador judicial. ¿Eduardo Martínez? Sí, soy yo. ¿Qué pasa? Le hago entrega de esta notificación legal. Eduardo tomó el sobre con confusión. Lo abrió. Empezó a leer. Yo estaba en la cocina, fingiendo preparar la cena, pero observando cada una de sus reacciones. Su cara pasó de la confusión al shock, del shock a la rabia, de la rabia al pánico. ¿Qué es esto? Gritó corriendo hacia mí. ¿Qué es qué, mi amor? Respondí con calma. Esto. Me aventó los papeles. Dice que la casa ya no es mía, que tú tienes el 85%. ¿Qué hiciste? Lo miré directamente a los ojos, sin miedo, sin lágrimas, con toda la frialdad que había acumulado en semanas. Hice lo que tenía que hacer, Eduardo. ¿De qué hablas? Hablo de que sé todo, de Sofía, de los mensajes, de tus planes de divorciarte y quedarte con mi casa para dársela a tu amante. Eduardo palideció. La sangre se le fue del rostro. Mariana, yo puedo explicarte. No hay nada que explicar. Ya lo sé todo y ya actué. ¿Cómo que ya actuaste? La casa es mía, Eduardo, legalmente. Un juez lo determinó. Yo pagué el 85%, tú solo el 15%, y ese 15% te lo estoy comprando. Ahí están los documentos. Señalé los papeles que él había tirado al suelo. Tienes dos opciones, firmar la venta de tu parte por $500,000 o ir a juicio, donde vas a perder mucho más porque tengo pruebas de tu infidelidad. Esto es ilegal, no puedes hacer esto. Es completamente legal. Mi abogado se aseguró de eso, y si quieres verificarlo, ahí está su tarjeta. Eduardo estaba temblando, de rabia, de impotencia, de ver cómo sus planes se derrumbaban. Eres una... Cuidado con lo que vas a decir. Todo lo que digas puede y será usado en tu contra. Se quedó callado, mirándome como si me viera por primera vez. No te reconozco, Mariana. ¿Quién eres? Soy la mujer a la que subestimaste. Soy la mujer que pagó esta casa mientras tú gastabas en tu amante. Soy la mujer que ya no va a permitir que la destruyas. Eduardo no firmó ese día. Salió de la casa dando un portazo. Pero yo sabía que volvería. No tenía opción. La casa era mía. Eduardo no volvió esa noche, ni la siguiente, ni la que le siguió. Supe por conocidos que estaba quedándose con Sofía, en el departamento pequeño que ella rentaba, el mismo departamento donde seguramente pasaron tantas noches mientras yo esperaba en casa como una idiota, pero no me importaba. Ya no me importaba dónde dormía ni con quién. Lo único que me importaba era terminar con esto. Una semana después, Eduardo apareció en la casa con su abogado, exigiendo negociar. Me senté frente a ellos en la sala, mi abogado a mi lado. El ambiente era tenso, cortante. Señora Mariana, empezó el abogado de Eduardo, mi cliente está dispuesto a negociar una división equitativa de los bienes. No hay nada que negociar, respondió el licenciado Ramírez. La liquidación de sociedad conyugal ya fue aprobada por un juez. La señora Mariana tiene el 85% de la propiedad. Esa decisión es definitiva. Vamos a apelar. Están en su derecho, pero les advierto que tenemos evidencia de infidelidad que presentaremos si esto va a juicio. El resultado será mucho peor para su cliente. Eduardo me miraba con odio, un odio profundo, visceral, el odio de un hombre que no puede creer que una mujer le ganó. Mariana, ¿por qué haces esto?, me dijo ignorando a los abogados. 18 años juntos, ¿así lo vas a tirar todo? Me reí, una risa amarga que salió de lo más profundo de mi ser. ¿Yo lo voy a tirar?
Tú lo tiraste, Eduardo. Tú lo tiraste cada vez que le escribías a tu amante, cada vez que llegabas tarde oliendo a su perfume, cada vez que me veías a los ojos y me mentías. Eso fue un error. Estoy dispuesto a dejarlo todo por ti. ¿Ah, sí? ¿Estás dispuesto a dejarla? Qué conveniente. Ahora que perdiste la casa, de pronto estás dispuesto a dejarla. Mariana, por favor. No, no hay Mariana, por favor. Esto se acabó. El matrimonio se acabó. Lo único que queda es firmar los papeles. El abogado de Eduardo intervino. Mi cliente no va a firmar nada hasta que se haga una revisión completa del caso. Perfecto, respondió mi abogado. Entonces nos vemos en juicio, pero les advierto, tenemos mensajes, fotos y videos de la relación extramarital. Si esto se hace público, la reputación de su cliente como contador será destruida. Eduardo palideció. Su carrera, su imagen, todo lo que le importaba en riesgo. Dame un momento a solas con mi cliente, pidió su abogado. Salimos de la sala. 10 minutos después nos llamaron de vuelta. Mi cliente está dispuesto a firmar la venta de su parte por $500,000. Sentí una oleada de alivio recorrer mi cuerpo, pero no lo demostré. Bien, los documentos están listos. Puede firmar ahora mismo. Eduardo tomó la pluma con mano temblorosa. Me miró una última vez. Nunca pensé que fueras capaz de esto. Y yo nunca pensé que fueras capaz de engañarme. Parece que ninguno de los dos conocía al otro. Firmó. Con una firma temblorosa cedió sus derechos sobre la casa. En ese momento, la casa dejó de ser nuestra. La casa era mía, solo mía. Una cosa más, dije antes de que se fueran. Tienes 48 horas para sacar tus cosas. Después de eso cambiaré las cerraduras. ¿48 horas? Eso no es suficiente tiempo. Debiste pensar en eso antes de prometerle mi casa a tu amante. 48 horas, ni un minuto más. Eduardo salió de la casa derrotado, con el peso de sus mentiras aplastándolo, y yo me quedé parada en la sala de mi casa, sola, pero libre. Eduardo volvió al día siguiente a recoger sus cosas. Llegó con cajas, con maletas, con una camioneta rentada y con Sofía. Sí, tuvo el descaro de traerla. Yo estaba en la cocina cuando los vi llegar por la ventana. Ella bajó del carro con sus tacones altos, su vestido ajustado, su juventud arrogante. Miraba mi casa como si ya fuera suya. Pobre ilusa. Abrí la puerta antes de que tocaran. Eduardo, pasa, tus cosas están arriba. Él entró sin mirarme, pero ella se quedó parada en la entrada. ¿Tú quién eres? Le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Soy Sofía, la novia de Eduardo. Ah, la amante. Bienvenida a mi casa, la que ya no va a ser tuya. La sonrisa arrogante se le borró de la cara. ¿Perdón? Eduardo no te contó, ¿verdad? La casa ya no es de él, es mía, solo mía. Tu querido novio perdió todo. Sofía miró a Eduardo que bajaba las escaleras cargando una caja. ¿Eduardo? ¿De qué habla esta mujer? Eduardo no respondió, solo siguió cargando cajas. Eduardo, contéstame. ¿Es cierto lo que dice? Sofía, no es el momento, vamos a hablar después. No, vamos a hablar ahora. Me prometiste esta casa. Me dijiste que cuando te divorciaras íbamos a vivir aquí juntos. Las cosas cambiaron, Sofía. ¿Cómo que cambiaron? Me recargué en el marco de la puerta, disfrutando el espectáculo. Cambiaron porque él olvidó un pequeño detalle. Yo pagué esta casa, y cuando descubrí sus mensajitos de amor contigo, me aseguré de proteger lo que es mío. Sofía estaba pálida, confundida, traicionada por el hombre que la había usado para traicionarme a mí. Eduardo, ¿es cierto? ¿Me mentiste? Sofía, mi amor, yo pensé que... ¿Tu amor? Intervine. Hace una semana me decía mi amor a mí. Parece que el término le queda grande, ¿no crees? Sofía me miró, por primera vez, sin arrogancia, con algo parecido a la vergüenza. Yo no sabía que era casado, por favor, claro que lo sabías. Lo que no sabías era que su esposa no era tan tonta como él creía. Eduardo terminó de cargar sus cosas, cajas con ropa, con libros, con recuerdos de una vida que ya no existía. Ya terminé, dijo sin mirarme. Perfecto, aquí están tus llaves. Me las entregó, las guardé en mi bolsillo. Adiós, Eduardo, no vuelvas. Él se volteó para irse,
pero algo lo detuvo. Quizás el orgullo herido, quizás la necesidad de tener la última palabra. Vas a arrepentirte de esto, Mariana. Vas a quedarte sola. Nadie te va a querer. Eres una amargada. Lo miré con lástima, con la lástima que se siente por alguien que no entiende nada. Prefiero estar sola que mal acompañada, Eduardo, y prefiero ser una amargada con casa propia que una ingenua que lo perdió todo por una aventura. Sofía lo jaló del brazo. Vámonos, Eduardo. No tenemos nada que hacer aquí. Subieron a la camioneta, arrancaron, desaparecieron por la calle, y yo cerré la puerta de mi casa. Me senté en el sillón de mi sala, miré a mi alrededor las paredes de mi hogar y lloré, no de tristeza, de alivio, de liberación, de todo lo que había guardado durante semanas. Lloré hasta quedarme seca, hasta que no quedó ni una lágrima, hasta que el peso de 18 años de matrimonio finalmente se desprendió de mis hombros. Estaba sola, pero estaba libre, y esa libertad valía más que cualquier hombre. El divorcio se finalizó 3 meses después. Fue rápido, limpio, sin grandes peleas. Eduardo ya no tenía con qué negociar. Había perdido la casa, había perdido su dignidad, había perdido todo. El juez determinó que, debido a la infidelidad comprobada, Eduardo no tenía derecho a pensión ni a ningún otro bien matrimonial. Yo me quedé con todo lo que era legalmente mío. Firmamos los papeles un martes gris de noviembre, sin mirarnos, sin hablarnos, como dos extraños que alguna vez prometieron amarse para siempre. Cuando el juez nos declaró oficialmente divorciados, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba para siempre. Salí del juzgado respirando aire fresco, libre, completamente libre. Y entonces empecé a reconstruir mi vida. Me enfoqué en mi trabajo, acepté proyectos que antes rechazaba por falta de tiempo. Mi carrera despegó como nunca antes. Me volví socia principal del despacho. Mi nombre apareció en revistas de arquitectura internacional. Retomé amistades que había descuidado. Patricia, mi amiga que intentó advertirme, se convirtió en mi confidente más cercana. Salíamos a cenar, al cine, a bailar. Redescubrí lo que era divertirme sin sentir culpa. Empecé a cuidarme, ejercicio, alimentación sana, terapia psicológica para sanar las heridas del pasado. Me convertí en la mejor versión de mí misma. Y Eduardo cayó en picada. Me enteré por conocidos mutuos. La relación con Sofía duró exactamente 4 meses. Ella lo dejó cuando se dio cuenta de que él no tenía nada que ofrecerle. Sin casa, sin ahorros, sin futuro. Me usaste, le gritó según me contaron. Me prometiste una vida que no podías darme. Irónico, ¿no? Ella le hizo exactamente lo que él me hizo a mí. Eduardo tuvo que volver a casa de su madre, a los 47 años, divorciado, arruinado, viviendo en la recámara donde creció de niño. Su carrera también sufrió. En el mundo de la contabilidad, la reputación lo es todo, y la voz corrió de que Eduardo Martínez no era de confiar, que había engañado a su esposa, que había intentado robarle su casa, que era un hombre sin honor. Los clientes empezaron a alejarse, los ascensos dejaron de llegar, de ser un contador respetado pasó a ser un empleado más, luchando por mantenerse a flote. Un año después del divorcio me lo encontré por casualidad. Estaba en el supermercado comprando comida con su madre. Se veía acabado, delgado, con ojeras profundas y la mirada perdida. Nuestras miradas se cruzaron en el pasillo de lácteos. Mariana, dijo con voz ronca, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, mejor que nunca. Él miró mi ropa, mi cabello arreglado, mi sonrisa genuina, todo lo que él había perdido. Me alegro, dijo sin alegrarse. Te ves bien. Lo estoy. ¿Y tú? Ahí vamos, sobreviviendo. Su madre me miraba con odio, como si yo fuera la culpable de la desgracia de su hijo. Bueno, me tengo que ir. Cuídate, Eduardo. Mariana, espera. Me detuve. ¿Sí? Sé que no tengo derecho a pedirte esto, pero ¿podemos hablar algún día? Hay cosas que necesito decirte. Lo miré, al hombre que alguna vez amé, al hombre que me traicionó, al hombre que intentó robarme todo lo que yo había construido. No, Eduardo, no tenemos nada de qué hablar, que te vaya bien. Y seguí caminando, sin voltear atrás, sin remordimientos, sin dudas. El karma había hecho su trabajo y yo había hecho el mío. Han pasado 3 años desde el divorcio,
3 años que parecen una vida entera, 3 años de sanación, de crecimiento, de redescubrirme a mí misma. Sigo viviendo en mi casa, la casa que defendí con uñas y dientes, la casa que casi pierdo por confiar en el hombre equivocado, pero ahora es diferente. La redecoré completa, cambié los muebles, las cortinas, los colores de las paredes, borré cada rastro de Eduardo, cada recuerdo doloroso. Ahora mi casa huele a flores frescas que yo misma cultivo en el jardín, suena a música que yo escojo, se siente a paz, a hogar, a mío. Mi carrera sigue creciendo. El año pasado gané un premio internacional por un edificio que diseñé. Mi foto salió en la portada de una revista de arquitectura. Mi mamá la enmarcó y la puso en su sala junto a mi foto de graduación. Siempre supe que ibas a ser alguien importante, mi hija, me dice cada vez que la visito, pero nunca imaginé que ibas a ser tan valiente. Valiente. Esa palabra me gusta porque hubo momentos en que no me sentía valiente, momentos en que quería rendirme, llorar, desaparecer, pero no lo hice. Me levanté, luché y gané. ¿Y el amor? El amor llegó cuando menos lo esperaba. Se llama Daniel. Lo conocí en una conferencia de arquitectura hace un año. Es ingeniero civil, viudo, con 2 hijos adolescentes que viven con él. Al principio tuve miedo, miedo de volver a confiar, miedo de volver a sufrir, miedo de que la historia se repitiera, pero Daniel es diferente, paciente, honesto, transparente. Mariana, entiendo que tienes miedo, me dijo una noche, pero yo no soy Eduardo y no tengo ninguna prisa, vamos a ir a tu ritmo. Y así lo hicimos, lento, sin presiones, conociéndonos de verdad antes de comprometernos. Ahora llevamos 8 meses de relación, no vivimos juntos, no tenemos planes de boda, pero somos felices y eso es suficiente. ¿Y Eduardo? El karma siguió haciendo su trabajo. Me enteré hace unos meses que Sofía, la amante, se casó con otro hombre, uno rico, según dicen. Eduardo intentó contactarla, pero ella lo bloqueó de todo. Su madre murió el año pasado. Eduardo se quedó solo en esa casa vieja, sin nadie que lo cuide, sin nadie que lo acompañe. Dicen que llama a viejos amigos pidiendo ayuda, dinero prestado, un lugar donde quedarse, pero nadie contesta, nadie quiere saber de él. Siento lástima. A veces, en mis momentos más compasivos, siento un poco de lástima por el hombre que desperdició todo por una aventura, pero la mayoría del tiempo solo siento indiferencia. Eduardo tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Así funciona la vida, así funciona el karma. Si pudiera hablar con la Mariana de hace 3 años, ¿qué le diría? Le diría que va a doler, que va a llorar noches enteras, que va a sentir que el mundo se acaba, pero también le diría que va a sobrevivir, que es más fuerte de lo que cree, que merece mucho más de lo que él le daba. Le diría que no tenga miedo de actuar, que confíe en su intuición, que proteja lo suyo sin sentir culpa. Y sobre todo, le diría que el final vale la pena, que la libertad es el mejor regalo que puede darse a sí misma. A ustedes, las que están escuchando esta historia, quiero decirles algo. Si están viviendo una situación similar, si sospechan que su pareja las engaña, si sienten que algo no está bien, confíen en ustedes mismas, no ignoren las señales, no se hagan las ciegas por miedo, no permitan que nadie las haga sentir locas por sospechar, investiguen, protejan sus bienes, busquen ayuda legal, no esperen a que sea demasiado tarde y si descubren la verdad, por dolorosa que sea, actúen, no con venganza, no con odio, sino con inteligencia, con estrategia, con la frialdad necesaria para proteger su futuro, porque al final del día, la única persona que va a cuidar de ustedes son ustedes mismas. El amor puede traicionar, el matrimonio puede fracasar, las promesas pueden romperse, pero la casa que compraste con tu trabajo, el dinero que ahorraste con tu esfuerzo, la vida que construiste con tus manos, eso es tuyo y nadie tiene derecho a quitártelo. Yo aprendí esa lección de la manera más dura, pero la aprendí. Y ahora estoy aquí, en mi casa, contando mi historia, viviendo mi vida. Una vida que ya no depende de ningún hombre. Una vida que construí desde las cenizas de mi matrimonio. Una vida que me enorgullece. Eduardo es solo un recuerdo, un capítulo cerrado, una lección aprendida. Yo soy una sobreviviente, una guerrera,
una mujer que se negó a ser víctima. Y eso, mis queridas, es lo más valioso que pueden ser. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta y compartir este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerden, el karma existe, la justicia llega y las mujeres inteligentes siempre ganan. Hasta la próxima y que nadie les quite lo que es suyo, nunca.